Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Y sí, comenzamos nuevamente, como cada viernes 18 horas por Universal Radio, este programa que se llama Café entre Libros y tiene la producción general de Andrea Luna. En promoción, marketing, publicidad la tenemos a Gema Luzgarda de España y la conducción de Silvina Zaneta, quien les habla. Gracias por estar ahí como cada viernes y hoy vamos a tener hoy nos salimos un poquito de lo que es la literatura romántica, los libros así más tradicionales que venimos presentando, porque hoy contamos con la presencia de Valeria Edelstein. Ella es de Buenos Aires, es doctora en química, es investigadora del CONICET. El CONICET, para los que no están aquí en Argentina, es un centro de investigación muy importante a nivel internacional y bueno, se desempeña en un proyecto que se llama País, Ciencia de Socialización y Federalización de la Ciencia. Sí, vamos a hablar de ciencia, pero ustedes no se imaginan cómo vamos a hablar de ciencia. Le vamos a preguntar primero a Valeria. Ella obviamente también se desempeña como columnista en algunos programas, también, bueno, ha dictado numerosas charlas, y lo que a mí me llamó la atención para convocarla precisamente es que escribió algunos libros. Uno de ellos se llama Los remedios de la abuela, mitos y verdades de la medicina casera. Tiene una segunda parte, y hay uno que sinceramente, y es el que más me llama la atención, se llama Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera. ¿De qué se trata ese libro? No sé, pero se lo vamos a preguntar a ella. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. La verdad que me reí muchísimo leyendo los títulos del libro. Son todo un trabajo pensado editorial para que sea un poco de ciencia, pero con humor. Eso está buenísimo, porque además quiero rescatar un poco, yo sé que también sos columnista en el programa de Adrián Paenza de Científicos Industria Argentina, que lo que hacen ustedes es tomar la ciencia, que por ahí es dura, es fría, para los que no entendemos nada, y la hacen amena, y es la primera vez que entiendo matemáticas, y me imagino que con tus libros pasa un poquito eso. Y lo primero que te pregunto es, que te pido, es que nos cuentes un poco cómo salieron, cómo surgieron estos proyectos. Bueno, en realidad yo estaba haciendo mi doctorado en química y me di cuenta, a mí me gusta mucho trabajar en la mesada, en el laboratorio, así, lo que uno pensaría como el estereotipo del científico mezclando tubitos y haciendo ese tipo de cosas, a mí me gusta mucho, pero en algún punto sentí que necesitaba hacer algo más, que era salir a contar lo que estaba haciendo, contar un poco por qué me maravillaba tanto todo este mundo de la ciencia. A mí me genera mucho asombro y me genera mucha diversión, y además creo que la ciencia es fundamental y necesaria para la sociedad como parte de la cultura. Más allá de que uno no se dedique a una carrera científica, es muy importante conocer sobre ciencia, porque eso afecta en nuestras decisiones cotidianas aún sin darnos cuenta. Y en esa sensación de que me faltaba eso, la verdad es que no sabía muy bien cómo poder concretarlo, y decidí escribirle un mail a Diego Golombek. Diego Golombek es un biólogo, es un doctor en biología muy reconocido acá en Argentina. Él tuvo un programa durante mucho tiempo de divulgación, de comunicación de la ciencia, que se llamaba Proyecto G, y dirige una colección que se llama Ciencia que Ladra, que es de divulgación científica. Yo le escribí un mail más que nada para pedirle un consejo, y él es muy generoso, y cuando le escribí el mail me preguntó qué ideas tenía, cómo quería llevarlas a la práctica, y una de las ideas fue el germen de los remedios de la abuela, que era esta idea de tratar de contar un poco cómo llega un remedio de la naturaleza a la farmacia, qué le pasa en el camino, cómo se prueba, en quién se prueba, cuánto tiempo tarda, porque por ahí la idea que nosotros tenemos de cómo se arma un fármaco, cómo se construye en el laboratorio o cómo se saca de la naturaleza, no es tan acertada, y a veces se tarda mucho más tiempo del que uno piensa, y eso involucra mucho más dinero del que uno piensa. Entonces la idea era contar de una manera amena un poco este camino, y en el medio de esta historia empezaron a aparecer los remedios caseros, y también fue interesante indagar de todo este patrimonio cultural que tenemos, cuánto había de ciencia y cuánto de mito atrás de esos remedios, y así fue como se construyó el primer libro, y quedó mucho material afuera, así que después se construyó el segundo libro a partir de todo ese material, y en el medio apareció Científicas, que en realidad fue, la idea original era empezar a escribir los remedios de la abuela 2, y yo tenía ganas de hacer un primer capítulo en donde pudiera contar un poco la historia de las mujeres en la ciencia, para poder vincularlo con las abuelas y decir, bueno, las mujeres siempre estuvieron presentes en la ciencia de alguna manera. Y la verdad es que no sabía mucho sobre la historia de las mujeres en la ciencia, no conocía muchas. Y me pasó que cuando empecé a investigar y empecé a leer y empecé a descubrir, me di cuenta que con un capítulo, con un par de hojitas no me iba a alcanzar. Y la idea fue, bueno, transformemos esto en un libro que hable sobre las científicas, las que fueron muchas veces olvidadas o dejadas de lado, ocultas atrás de sus maridos, atrás de sus padres, hermanos, y así surgió Científicas, así nació Científicas, y bueno, por suerte ganó el primer premio en un concurso de divulgación que hizo Ciencia que Ladra, con un diario acá muy conocido que es La Nación, y bueno, se pudo publicar y vio la luz, y la verdad que fue un placer hacerlo. Es que ya el título te llama mucho la atención, porque uno se imagina a la científica entre tubos de ensayo, cosas así muy serias, y de repente cocinando con los chicos colgando del delantal. Lo que pasa es que los científicos en general, ¿no? Los científicos y las científicas somos todos seres humanos, y a todos nos gustan las milanesas con papas fritas, y nos gusta jugar al fútbol y estar con nuestros hijos y demás cosas.
Lo que pasa es que todavía como sociedad tenemos un estereotipo muy arraigado. La idea de que si uno dice pensar en un científico, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas un hombre bastante grande, generalmente canoso, con el pelo como Einstein, lleno de tubos de ensayo, con un guardapolvo, con cara de loco? Está todavía esa idea en el imaginario colectivo. Entonces, el que una mujer acceda a ciertas posiciones en las carreras de ciencia, o que por ahí no coincida la imagen que está en la sociedad con la de los científicos en la vida real, hace que choque para quizás esa imagen que uno tiene construida, ese estereotipo, choca un poco con la realidad, y ahí es donde uno dice, ¿qué pasó acá? Pero somos todos seres humanos. Sí, seguro. Bueno, acá me avisan algunos de los oyentes que tenemos por ahí medio complicado el tema del retorno. ¿Ves? Ahí está bien. El Skype hoy me va a volver loca. Pero bueno, si seguimos hacia ese volumen, genial. Esperemos que no me reten por ahí, porque dicen que, claro, tenemos un retorno. Pero cualquier cosa lo vamos a solucionar. Y nada, es cierto lo que vos decís. Uno piensa en ciencia, piensa en matemática. Yo soy un queso para matemáticas, sinceramente, y por ahí la biología y todas esas cuestiones, me costó muchísimo engancharme en todo eso, obvio, pero cuando uno ve que los remedios caseros o las personas que por ahí se dedican a eso tienen otra salida que no es netamente algo científico y muy elevado, y lo llevan a la práctica en el uso diario, para alguien que no está metido en eso, es simplemente alucinante. Es algo que te quedás pensando y decís, era eso. Mira, es una tontera lo que me estás diciendo y yo lo hago y no me había dado cuenta. Es que con los remedios caseros lo que tienen es que es tan cotidiano, es algo tan cercano, algo que a todo el mundo lo toca de alguna manera, porque se lo dijo una abuela, porque se lo dijo una prima, porque se lo dijo una vecina, porque se lo dijo el hermano. Siempre estamos recibiendo ese tipo de consejos, y en realidad acá a mí sí lo que me gusta siempre es hacer la diferencia y decir, una cosa es, tratemos de encontrarle la explicación científica a los remedios de la abuela, o sea, qué explicación pueden llegar a tener, por qué se arrastraron durante tanto tiempo, de dónde vienen, cuál es el origen. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, usemos remedios caseros. O sea, los remedios caseros son una forma de automedicarse. Uno no es muy consciente de eso, porque le da la impresión de que como muchas veces son naturales, o lo que llamamos naturales, son inocuos. Esa idea de si es un yuyito, si es una hierbita, si es un tecito, todo eso, ¿qué me puede hacer? Y en realidad me puede hacer muchas cosas, porque puede tener efectos secundarios, porque puede tener interacciones, porque puede tener contraindicaciones dependiendo de mi historia clínica. Entonces, si uno lo quiere hacer un hábito a un determinado remedio casero, tiene que consultarlo con el médico. No puede tomarlo como algo y decir, bueno, no importa porque total no me va a hacer nada. Hay que ser muy conscientes de eso, para tratar de separar esa idea de natural y de inocuo. O sea, natural no necesariamente es inocuo. El arsénico también es natural, el cianuro también es natural. Entonces, hay que tener ese cuidado, digamos. Obviamente, muchos de los remedios que llegaron hasta nosotros hoy, de los remedios caseros, llegaron porque de alguna manera son efectivos, porque esto viene, pensemos en los egipcios, pensemos en los romanos, pensemos en los chinos, estamos hablando de miles de años atrás y de un montón de ensayo y error que se vivió a lo largo de la historia. Entonces, en ese ensayo y error, muchos se quedaron afuera porque no funcionaban y muchos otros siguieron, pero todavía tenemos algunos mitos dando vuelta. Y, por ejemplo, ¿qué mito es el que vos te encontrás más frecuente en los que utilizamos como remedios caseros? Bueno, hay uno que es clásico y que todavía hay muchos que lo siguen defendiendo. Se ve que es una cuestión de cariño ya que le tienen, y que tiene que ver, por ejemplo, con la vitamina C y los resfríos. La idea de que si uno empieza a comer naranjas en enero, en julio no se resfría, o de que si nos tomamos 1 litro de jugo de naranja por día, eso nos mejora un resfrío. Y en realidad, lo interesante es que nosotros necesitamos la vitamina C para los procesos de defensa. Esa parte es cierta. Lo que pasa es que terminó exagerándose y la cuestión es la siguiente. Los estudios lo que muestran es que si uno
aumenta la cantidad de vitamina C que consume, no se previenen los resfriados y solamente se acortan de unos 12 días promedio que estamos resfriados al año a 11 días y medio. O sea que no es una diferencia significativa. ¿Qué es lo que está pasando? La vitamina C es una vitamina que nuestro cuerpo no acumula. Entonces, nosotros consumimos vitamina C, el cuerpo toma la cantidad que necesita, que según la organización, para darnos una idea, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, está aproximadamente entre 45 y 60 miligramos por día. Y eso lo absorbe el cuerpo, lo aprovecha, lo utiliza, y lo que sobra lo elimina. Entonces, si uno va a la farmacia, se compra una pastilla que tiene 1 gramo de vitamina C, son 1000 miligramos, los 940 miligramos que me sobran, ¿dónde van? Van al pis. Estoy comprando el pis muy caro. Claro, entonces, sí, me acuerdo de un famoso tubito que viene con sabor a naranja, pero claro, es un poco, porque también entra la industria farmacéutica ahí en el medio, ¿no? Asienta el mito, lo hace más grande, pero a la vez no te están diciendo que eso no te va a aliviar del todo como realmente se dice, sino que es apenas, vos acabas de decirme, entonces te alivia medio día nada más. Claro, lo que pasa es que en realidad si uno presta atención a las propagandas, a las publicidades, te vas a dar cuenta que en ningún momento dice, con esto solucionas tu resfrío, por ejemplo. No dicen eso. Lo que pasa es que uno ya lo tiene muy, muy interiorizado. Esta idea de la naranja me hace bien para el resfrío, la vitamina C me hace bien para el resfrío. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si un mito es un mito, si no es... O sea, ¿en qué me baso yo para contarte esto? Me baso en estudios científicos, en estudios que están hechos, en investigaciones que están publicadas, y en base a eso uno dice, bueno, a ver, de toda la evidencia que tenemos disponible, porque en la ciencia se maneja así, la ciencia hace sus experimentos de la manera más controlada posible, tratando de ser lo más objetiva posible y también de ser lo más reproducible posible. Entonces, esos resultados se publican y hay, en la comunidad científica, hay lo que se llama un arbitraje por pares. Yo, cuando quiero publicar un resultado, son mis propios pares los que chequean si ese resultado es algo válido o no. Entonces, uno toma todas esas investigaciones, hay un montón de publicaciones que se encargan, por ejemplo, de revisar las investigaciones de los últimos 10 años y recopilarlas y ese tipo de cosas. Uno toma todas esas investigaciones y dice, bueno, a ver, ¿qué evidencia tenemos de esto? No, la verdad es que no hay evidencia de que la vitamina C mejore o prevenga los resfríos, excepto en personas que tienen una deficiencia, o en personas que viven en climas muy fríos, o que hacen deportes extremos. En esos casos sí se ve mejoras, pero no funciona para toda la población. Entonces, ¿es un mito? Sí, es un mito, es algo que surgió de una verdad, que es que la vitamina C la necesitamos para los procesos de defensa, y que se exageró a tal punto que se terminó convirtiendo en un mito. Entonces, no es algo válido. Desde la ciencia no podemos decir que sea válido consumir vitamina C para prevenir o mejorar los resfríos. Bien, bueno, acá tengo a Silvio Gómez que dice que es interesante de lo que estamos ahí conversando, y una pregunta con respecto a la ciudad de La Plata, porque dice que hay una farmacéutica que dice que plantó árboles que fueron donados y plantados y que son súper alergénicos. ¿Vos tenés idea de eso? Yo nada más pienso en los plátanos y estornudo. Pero es cierto eso, es cierto eso que por ahí están, desde algunos lugares, están haciendo cosas que no son del todo correctas con respecto a este tema. Los plátanos hay por todos lados, en Buenos Aires está plagado también, fueron plantados hace muchísimos años. El tema es, ¿qué pasa con los alergenos en general? Hay millones de personas en el mundo que año a año sufren de lo que se llaman alergias aerotransportadas, que son las alergias que se desencadenan por alergenos que viajan por el aire. ¿Qué son alergenos? O sea, ¿por qué una persona es alérgica? Porque tiene una respuesta exagerada de su sistema inmune. Cosas que a otras personas no le generarían ningún tipo de reacción, en las personas alérgicas generan una respuesta exagerada. Entonces se congestionan, se les ponen los ojos rojos, se les irritan, empiezan a moquear y demás. Entonces eso es lo que ocurre en una reacción alérgica, digamos. Eso es innato de la persona, digamos, no es que
no es que por tener un plátano cerca uno se va a convertir en alguien más alérgico, pero la gente que de por sí es alérgica sí lo sufre y lo sufre mucho. No sé en el caso particular de la plata, yo sé que plátanos tenemos por todos lados, no sé quién fue el que decidió plantarlo. Yo te hablo desde Rosario y acá yo vivo los estornudos en la época de primavera, ni te digo, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que vos decís. Todavía siento un poquito de retorno. Hagamos una cosa, generalmente yo a la mitad del programa pongo un tema musical como para darnos un descansito. Lo voy a poner ahora, ustedes sepan disculpar y bueno, esperen nada, 3 minutitos, 2 minutitos, arreglamos ese tema de retorno y nada, regresamos con estos remedios caseros. Los que están por ahí en escucha, ustedes pueden entrar desde Café Entre Libros Oficial, los que están en Facebook, ahí tienen un enlace al evento y ahí pueden dejar las preguntas que quieran para Valeria. Y nada, esos son problemas del Skype que tenemos con ese retorno, que la verdad, pero hasta que encontremos otra cosa mejor, van a tener que aguantar el retorno. No, espero que se haya solucionado, aunque sea un poquitito. Y nada, a ver, tengo algunas cuestiones por acá, porque estábamos hablando un poco de remedios caseros, de la vitamina C, estábamos hablando de los mitos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en esos libros? ¿Qué mitos hay que por ahí vos decís, no, bueno, nada, están recontra equivocados? ¿Y cuáles son los que realmente decís, no se les está dando mucha importancia, pero en realidad están buenísimos y hay que difundirlos? Bueno, por ejemplo, otro mito que también está muy arraigado es el de la banana para los calambres. Ese es otro clásico. O el corcho para los calambres, los dos. La idea de agarrar un corcho, de pasarse un corcho cuando uno tiene calambres, o de comerse una banana, porque tiene mucho potasio y entonces no te va a agarrar calambres. Ese también es interesante porque ahí uno puede rastrear el origen y se convierte en un ejercicio histórico muy interesante. Y tiene que ver con que, a ver, históricamente cuando se empezaron a estudiar los calambres, siempre se veía que ocurrían en trabajadores que estaban en las minas de carbón o en trabajadores de barcos de vapor. Entonces los empezaron a llamar calambres por calor, calambres asociados al esfuerzo, y pensaban que tenían que ver con que esta gente trabajaba en ambientes muy calurosos y transpiraba mucho, y al transpirar perdía muchos electrolitos y eso de alguna manera tenía que relacionarse con los calambres. Entonces empezó a surgir esta hipótesis de que la pérdida de electrolitos llevaba a los calambres. Se creyó durante mucho tiempo, hasta que se empezaron a hacer estudios un poco más controlados y más serios, y se dieron cuenta que en realidad no había diferencias. Por ejemplo, ponían a los deportistas a hacer deportes y medían después la concentración en plasma de sus electrolitos y no había grandes diferencias. Les dieron de comer banana y vieron que no cambiaba demasiado, les dieron bebidas isotónicas y tampoco. Entonces, de a poco dijeron, bueno, evidentemente esta teoría de cómo se generan los calambres no funciona. ¿Qué otra teoría podemos proponer? ¿Qué otra hipótesis podemos proponer? Entonces ahí apareció la del ácido láctico, la de que si uno hace mucho deporte, entonces el músculo empieza a liberar ácido láctico y eso es lo que me genera el calambre. Empezaron a hacer otros estudios, se dieron cuenta que tampoco. Y hoy en día la hipótesis más certera de cómo es que se generan los calambres tiene que ver con la fatiga del músculo, que esa fatiga no necesariamente quiere decir correr una maratón, puede ser un movimiento muy repetido, por ejemplo, escribir durante mucho tiempo y te acalambra la muñeca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice esta última teoría? Es que en realidad nosotros tenemos un reflejo, un acto reflejo en nuestros músculos que hace que si los sobreestiramos se contraigan para no lastimarnos. Es una manera de protegernos que tiene nuestro cuerpo. Y al revés también, si nosotros sobrecontraemos un músculo, el músculo por un acto reflejo se estira para no lastimarse. Cuando uno fatiga el músculo, esos mecanismos de contracción y de relajación de alguna manera se traban y empiezan a fallar. Y por las dos vías le llega al músculo la información de que se contraiga. Y eso es lo que genera el espasmo, que es el calambre. Por eso una de las pocas cosas que podemos hacer cuando tenemos un calambre es se puede estirar. Porque en ese estiramiento lo que estamos tratando de lograr es que se reseteen esos mecanismos y vuelvan a funcionar normalmente. Y se nos pase esa sensación de calambre. Pero ni la banana ni el corcho van a hacer nada por nosotros. Hay gente que dice, no, pero a mí el corcho me funciona siempre. Bueno, eso es puro efecto placebo.
es totalmente inocuo, digamos, si uno lleva un corcho en la mano y se lo pasa por la pierna, no pasa absolutamente nada, así que si lo quieren hacer no es un problema, pero obviamente no tiene ninguna explicación científica. Claro, y está bueno saber eso, porque sí, te atiborraban de banana y cosas así. No, pero a mí me siguen los calambres, es verdad. Gema, desde España, nos dice, hoy en día las nuevas tecnologías hacen que todo se difunda de una forma más rápida. Remedios milagrosos para adelgazar, elixires curativos de enfermedades, pastillas, infusiones que se venden como inocuas o certeras panaceas y que son verdaderamente peligrosas. ¿Cómo se puede evitar esto o cómo se puede concientizar a la gente de la amenaza real que suponen estos falsos remedios? Esa es una excelente pregunta y es básicamente una preocupación que deberíamos tener todos. Y es una de las razones principales por las que yo creo que es importantísimo que exista la comunicación de la ciencia y empecemos a tratar de alfabetizar científicamente y a darle la importancia que hay que darle, porque en realidad nosotros somos analfabetos científicos, tenemos un grado de analfabetismo científico muy importante, en el sentido de que no conocemos ni cómo funcionan, ni cómo se hacen los estudios, ni cómo se prueban las cosas, ni qué quiere decir tener evidencia, ni qué quiere decir que si le funciona a mi tía eso no funciona como algo, como una evidencia científica, eso no es evidencia de nada. Entonces empiezan a aparecer estas cosas que dice Gema de los remedios rápidos, milagrosos, de las curas mágicas, y entonces también están los que te dicen, bueno, pero no pasa nada, que por ejemplo, circula por todos lados que el bicarbonato de sodio combinado con jugo de limón es un potente anticancerígeno, pero las farmacéuticas no lo quieren decir porque entonces perderían millones de dólares. La verdad es que el jugo de limón con el bicarbonato de sodio lo único que hace es liberar dióxido de carbono y sirve para inflar globos, pero realmente no tiene ningún potencial anticancerígeno. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es muchísimo más compleja. Si la solución estuviera en el bicarbonato de sodio, en el jugo de limón, nadie estaría enfermo, y no es lo que ocurre. ¿Cuál es el peligro de que esto circule libremente? El peligro no es que alguien se tome una cucharadita de bicarbonato con jugo de limón, porque realmente no va a tener ningún efecto. El peligro es que alguien deje su tratamiento pensando que esa es una solución. Entonces, sí es peligroso. No es cuestión de decir, bueno, no importa, lo incorporamos de todas formas. Eso muestra que realmente tenemos un analfabetismo científico importante, y es lo que hay que tratar de combatir. ¿Cómo? Teniendo más espacios para ciencia en los medios masivos, que es donde la mayoría de la sociedad se informa, tratando de que el trabajo de noticias de ciencia lo hagan periodistas científicos, no lo hagan periodistas generales, porque claro, eso también suele ocurrir. Quizás las notas sobre ciencia las escriben periodistas generales que no tienen la especialización y que por ahí dan por sobreentendidas algunas cosas o no entienden del todo otras, o no conocen muy bien a los científicos y saben qué tipo de preguntas hacerles. Entonces es importante que el trabajo de los científicos, el trabajo de los periodistas científicos sea en conjunto, y nunca bajar los brazos, o sea, pensar que siempre podemos estar mejor, y que es muy importante que realmente la sociedad conozca y se informe y tome la ciencia como parte de su cultura, porque eso le va a permitir tomar mejores decisiones, y una persona informada es un mejor ciudadano. Claro, obviamente, y sí, coincido plenamente con lo que decís. Me parece que hay muchos burros, sinceramente, y son colegas míos, yo no me metería nunca a hablar de ciencia porque no conozco, y me parece que nada, desde los medios de comunicación a veces es más la desinformación que la información. Y con respecto, bueno, a lo que vos decías, que si te tomas un placebo, por decirlo así, te sentís bien mentalmente. Acá una pregunta de Silvio Gómez: si es mental la enfermedad, si surge mucho por eso, si tiene que ver con eso. El placebo es un efecto que está completamente demostrado. Hay unos estudios, por ejemplo, en donde prueban placebos contra la tos y ven que en un 40% de los casos los participantes dicen que sienten mejorías y lo único que están tomando son pastillitas de azúcar. El placebo es muy fuerte, pero tiene una razón, y es que cuando nosotros consumimos algo que pensamos que tiene un efecto y que nos va a hacer bien, se activa una zona del cerebro
que se llama núcleos accumbens, que está relacionada con el placer y la recompensa. Entonces realmente nos sentimos mejor. No es que uno está inventando que se siente mejor, realmente nos sentimos físicamente mejor. El efecto placebo es muy importante. Entonces, cuando uno hace estudios para saber si un medicamento, si un fármaco tiene efectos o no, lo que tiene que hacer siempre es un control contra placebo, porque la eficacia de un remedio, de un medicamento, tiene que ver con cuánto mejor que el placebo es. Si yo te doy una pastillita de azúcar y te doy mi fármaco y vos tenés el mismo nivel de mejoría, entonces mi fármaco no es efectivo, porque está teniendo el mismo efecto que el placebo. Yo lo que tengo que probar es que mi fármaco tiene un efecto mayor. Entonces, es importante. Eso es un estudio controlado, por ejemplo. Los estudios científicos serios se hacen controlados, contra placebo, se hacen a doble ciego. A doble ciego quiere decir que ni el investigador que administra el fármaco, ni el voluntario que está recibiéndolo, saben si lo que están dando o tomando es el fármaco o es placebo. Entonces, de esa manera uno evita sesgos. Uno está sacando del medio un montón de variables sesgadas, porque si yo voy a recibir un fármaco y me dicen, ojo, pero te estoy dando el placebo, mi respuesta va a estar sesgada. Entonces, si yo no lo sé, que el investigador tampoco lo sabe, eso se llama doble ciego, y es un estudio serio. Se hace controlado, se hace contra placebo, se hace en una población suficientemente heterogénea como para poder sacar conclusiones válidas, suficientemente grande. Si yo hago un estudio con 2 personas, no voy a poder sacar conclusiones demasiado válidas. Entonces, cuanto más grande sea la población en estudio, mejor. Las conclusiones van a poder extenderse un poco más. Entonces, todas esas cosas, cómo se hace para probar un fármaco, qué quiere decir que sea fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, qué quiere decir estudios preclínicos, todas esas cosas, en general no se conocen, no se saben. Y nos estamos perdiendo como sociedad un montón de información que es muy útil a la hora de tomar decisiones. Y la necesitamos. Y esa es tarea, yo estoy convencida de que esa es tarea de los científicos y tarea de los periodistas científicos. Tenemos que ejercitar un poco más la comunicación. Sí, es cierto. A mí se me ocurre por ahí preguntarte, que un poco es lo que también pregunta Andrea, si estos o qué remedios caseros sí funcionan, y por ahí sumarle un plus, ¿no? ¿Qué remedios caseros que funcionan fueron tomados por la ciencia y mejorados o difundidos, que a lo mejor hoy en día no sabemos si vienen de hace muchísimo? Bueno, el mejor ejemplo para eso es la aspirina. La aspirina es el caballito de batalla en ese sentido, porque los egipcios hace miles de años sabían que masticando o haciéndose decocción, cuando uno trabaja con partes blandas de una planta, por ejemplo las hojas o las flores, uno hace infusiones, pone esas partes blandas en agua casi a punto de hervor y de esa manera extrae los compuestos activos y se lo toma. Cuando uno trabaja con partes duras de la planta, como las cortezas, las raíces y demás, no alcanza con hacer una infusión. Una infusión es un tiempo más breve, y lo que tiene que hacer es una decocción, que es servirla durante un tiempo más largo, así puede extraer los compuestos. Entonces, los egipcios ya sabían que masticando corteza de sauce blanco o extrayendo los compuestos por decocción, era un calmante, se les pasaba el dolor de cabeza, la tenían bastante clara. Durante muchos años se usó esa corteza de sauce blanco, sin saber qué era lo que contenía, obviamente. Después se dejó de lado también durante muchos años porque se descubrieron los compuestos derivados del opio, entonces pasó a ser el opio lo mejor que podían usar, y ya hace mucho más cerca de nuestra época a alguien se le ocurrió volver sobre la historia de la corteza de sauce blanco y decir, ¿qué hay acá? ¿Cuál es el compuesto que está haciendo que uno se sienta mejor, por ejemplo, cuando le duele la cabeza o cuando le duelen los músculos, y sobre todo para la artrosis? Y se encontró que el investigador que lo hizo encontró que había un compuesto que se llamaba lo llamó salicina. La salicina hoy lo sabemos, es un compuesto que cuando entra en nuestro cuerpo se convierte en ácido salicílico. Y el ácido salicílico es un antiinflamatorio, es un analgésico, pero tiene la desventaja de un par de efectos secundarios que son hemorroides, problemas estomacales. Entonces,
el investigador que lo usaba para el padre, este ácido salicílico, dijo, ¿podría de alguna manera mejorarlo para que siga manteniendo su poder analgésico y antiinflamatorio, pero deje de tener sus efectos secundarios? Y lo mejoró, lo convirtió en ácido acetil salicílico, que es lo que hoy conocemos como aspirina. Este investigador trabajaba para Bayer, así que patentaron obviamente su descubrimiento, y es el día de hoy la aspirina es el analgésico más consumido en el mundo, ha batido récord Guinness, viajó al espacio, le han dedicado obras, y en realidad su origen es totalmente natural. Lo que pasa es que fue mejorado gracias a las prácticas de laboratorio. La aspirina que nosotros consumimos hoy en día tiene ácido acetil salicílico. No es el mismo compuesto que se sale del sauce blanco, pero es un primo hermano y no tiene los efectos secundarios que tiene ese compuesto. Pero así como pasa con la aspirina, aproximadamente la mitad de los fármacos que nosotros consumimos hoy en día tienen su origen en la naturaleza. No es algo raro, es algo bastante común. Hay toda una rama de la química que se llama productos naturales, que se dedica a buscar los principios activos, que son, quiere decir, los compuestos que tienen un efecto en el cuerpo, principios activos que busca en plantas y también en muchos animales marinos, en muchos organismos marinos. El mar es una fuente inagotable de recursos para eso. Qué bueno eso. Yo no sabía que tenía un origen natural. Siempre se aprende algo. Está bueno. Y, por ejemplo, y te llevo al otro extremo. En un viaje una vez al norte de Argentina, a Jujuy, me dice, estaba yo, me apuné, me mareaba con la altura, me faltaba el aire, y paso por un puesto y me dicen, no, tenés que masticar hojas de coca. Pero además sigue, porque el hombre que me la vendía era un lugareño y me decía, no, acá se toma coca para el dolor de estómago, para cuando, estás mal, te duele la cabeza, cuando estás apunado, para todo, acá tomamos coca para todo. Y es muy controversial algunos estudios que te dicen que está buenísimo y otros que te dicen que no hace nada. ¿Qué es? ¿Cuál es la verdad de la coca pura? En realidad, a ver, no lo investigué ni lo estudié particularmente, pero sí es verdad que uno sabe que cuando se apuna la coca es la solución. En realidad es altamente probable que haya muchos principios activos en esa planta. Digamos, todo lo que es, sobre todo en el norte de Argentina, hay muchísimo folclore, hay muchísima sabiduría milenaria de este tipo de prácticas, y muchas de esas prácticas tienen una razón. Digamos, hay mucho principio activo en las plantas. Las plantas son una fuente también muy importante. Entonces, es altamente probable. Uno lo que hace cuando mastica la coca es ir extrayendo de la hoja esos compuestos. Entonces, si están ahí presentes y tienen una acción farmacológica, la vamos a sentir. No es una locura pensarlo. Tiene todo el sentido y tampoco, digamos, no hay que pensar que la ciencia y la tradición son incompatibles. La idea de que uno puede tomar remedios tradicionales y tratar de explicarlos existe, y es interesante. Uno no tiene que desdeñarlo simplemente porque dice, no, bueno, eso es de curandero, y no, digamos, seguramente tiene alguna explicación, interesante conocerla, y en base a esa explicación después decidir si es lo mejor a lo que podemos apuntar, porque esa es otra cuestión. Por ejemplo, uno dice, a ver, se sabe que el ajo tiene propiedades antifúngicas, es decir, contra los hongos. Entonces yo tengo un hongo en el pie, ¿lo mejor que puedo hacer es frotarme un ajo? No, la verdad que no. Hoy tenemos pomadas y cremas que funcionan muchísimo mejor que frotarse un ajo. Ahora, ¿es ridículo frotarse un ajo? Y la verdad es que tiene una explicación. El ajo es antifúngico, entonces probablemente hace cientos de años, cuando no tenían esas pomadas, esas cremas, les funcionaba y lo usaban porque era lo mejor que tenían. Hoy en día tenemos cosas mejores, entonces usemos lo que hemos perfeccionado gracias a los avances de la ciencia y la tecnología y aprovechémoslo. Pero no quiere decir que por eso desdeñemos esta sabiduría popular de decir, bueno, el ajo tiene esas propiedades. Sí, la verdad es que las tiene. Se estudió, existen trabajos y las tiene. Ahora, ¿podemos usar otras cosas? Sí, podemos.
Sí, sí. Sí, me quedé pensando y me quedé imaginando el frotarse el ajo. La verdad que no solamente es el olor después, pero bueno, más allá de eso, claro, es reconocer que hay cosas que sirven, que son útiles y que han sido mejoradas o bien suplantadas por algo más científico. Tengo una pregunta de Silvio, pregunta si el cáncer es hereditario. El cáncer es multifactorial. Hay un componente que tiene que ver con la herencia, hay un componente muy fuerte que tiene que ver con el ambiente. En general, casi todas nuestras conductas y demás son así. Un poco es con lo que nacemos y un poco es lo que viene de nuestro entorno. Entonces hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer para prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer y que tiene que ver con llevar una dieta sana, con hacer deporte, con hacernos chequeos médicos periódicos, y hay una parte que sí, que está determinada genéticamente, pero no quiere decir que porque nosotros tengamos una propensión, o sea, no quiere decir que porque en nuestra historia, en nuestro árbol genealógico haya determinadas enfermedades, nosotros necesariamente vamos a tener esa enfermedad. Quiere decir que tenemos esa propensión y que, bueno, sabiendo que eso existe, tenemos algunas herramientas para tratar de prevenirlo y que en el caso de que aparezcan, bueno, obviamente tenemos que buscar el mejor tratamiento posible, pero siempre hay un componente que es ambiental y hay un componente que tiene que ver con la genética. Bueno, Andrea pregunta si en tus investigaciones también tenés en cuenta eso del poder de las piedras. Y yo no sé, a mí no me llegó eso, así que explíquenme un poquito de qué se trata. No, la verdad es que no. No, me imagino que hay toda una corriente que dice que las piedras, la energía y las piedras curativas y demás. En realidad, lo único que puede llegar a tener alguna relación científica con eso es que hay ciertos minerales que emiten naturalmente, en realidad toda la materia emite radiación infrarroja. Que es una radiación que no la podemos ver, pero que la podemos sentir como calor, en particular una parte de esa radiación infrarroja que se llama infrarroja lejana, y hay ciertos minerales, hay ciertas piedras, por llamarlo de alguna manera, que son muy buenos emisores de radiación infrarroja, sobre todo cuando se calientan. Entonces, esa radiación infrarroja que sentimos en forma de calor, muchas veces se usa en rehabilitación física, en kinesiología, cuando te ponen la famosa lámpara IR, sí. Lo que están haciendo en realidad es darte esa radiación infrarroja. Ese calor local es un calor superficial, lo que hace es ayudar a dilatar los vasos sanguíneos, eso mejora el flujo de sangre y entonces hace que llegue, por ejemplo, más oxígeno, ayuda a descontracturar. Es lo mismo que una aplicación de calor, como si uno se pusiera un pañito caliente, lo que pasa es que es un calor seco y que no necesita contacto. Pero, claro, digamos, en ese sentido, eso es como lo máximo que uno puede llegar a pensar de una explicación científica al respecto. Pero más allá de eso, no, hay mucho de mística también y hay mucho de creencia y mucho de fe. Y en ese sentido, la fe y la ciencia van por caminos separados, ¿no? La ciencia se hace preguntas todo el tiempo y necesita evidencia fáctica, y la fe en realidad da más respuestas y tiene que ver con una creencia personal. Entonces es medio incompatible en ese punto. Claro. Y yo me preguntaba, ¿por qué? A ver, hace un tiempo, te diría casi 20 años atrás, y a diferencia de la actualidad, la ciencia, o más bien la medicina, vamos a acotar un poco, te decía que no, que los remedios naturales no eran efectivos, que era mejor creer en los médicos antes que creer en los remedios de la abuela, por decirlo de alguna forma, y parece que hoy en día se están tomando un poco más de la mano, por lo menos en algunas áreas y con algunos medicamentos que funcionan e incluso han sido mejorados por la ciencia. Actualmente, ¿cuánto de esa base de lo que eran los remedios de la abuela o los remedios de los antepasados está funcionando de la mano con la ciencia? No sé cuánto, pero es esto, a ver, me parece que el conflicto en realidad surge
surge cuando uno trata de... El problema es cuando aparecen personas que te dicen, pero a mi tía le funciona. Entonces vos le decís, bueno, pero a mi tía le funciona, no es evidencia. Yo me estoy basando en un montón de estudios y en toda la evidencia que tengo para llegar a una conclusión. Entonces a mi tía le funciona, no entra en esos parámetros. Con lo cual, ahí es donde se genera el conflicto, donde por ahí la persona que va a consultar tiene muy arraigada su creencia y no hay manera de que entienda de que no tiene una explicación científica. Hay cosas que no la tienen, por ejemplo, el famoso empacho, que no es una palabra médica, Sí. pero que todo el mundo sabe que es cuando comimos mucho y estamos muy pesados y necesitamos acelerar la digestión de alguna manera. Tenemos un montón de posibilidades. Tenemos la tirada de cuerito, tenemos la cintita, tenemos las palabras, hay muchas cosas que se pueden hacer. La tirada de cuerito tiene una explicación, que es que tiende a tener una explicación, que es que cuando se hace ese masaje fuerte en la espalda, se estimula una formación nerviosa que inerva el estómago y ayuda a que eso acelere un poco la digestión y a los movimientos peristálticos, y entonces uno puede ayudar a acelerar la digestión y se siente menos pesado. Las palabras, la cintita, el curado a distancia, todo eso no tiene una explicación científica. Entonces, por más que uno crea que le funcione o esté confiado en que le funcione, no puede encontrar una explicación. El conflicto es cuando uno desde su creencia quiere unirlo con la ciencia, el decir no, pero tiene que haber una explicación porque a mí me funciona. Eso no va a pasar, y ahí es donde se genera el conflicto. También hay como toda una tendencia ahora a tratar de volver a esa idea natural, de que bueno, basta de tantas cosas sintéticas de laboratorio y volvamos a las plantitas y a los yuyos. Pero es lo que yo decía al principio, tenemos la idea errada de que natural es inocuo. Tenemos esa asociación hecha en la cabeza, y no necesariamente es cierto. Y además, todos los avances en ciencia y tecnología que hoy se traducen en una pastillita, permitieron que en esa pastillita uno pueda consumir la cantidad que necesita, de la manera en que necesita, y sea la mejor absorción posible. Eso, una planta, así como viene de la tierra, no te lo va a dar. Entonces, está bien que uno siga manteniendo su idea en la cabeza de que va a ser más natural, pero la evidencia lo que nos muestra es que hoy tenemos mejores herramientas y no es algo para despreciar. Hay que aprovecharlo porque no por nada nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida ha aumentado, nuestra expectativa de vida aumentó muchísimo. La ciencia y la tecnología tienen la responsabilidad de ese aumento tan grande. Uh-huh. Tengo otra pregunta de Silvio. Dice, ¿el cuerpo reacciona a lo que el cerebro le ordena? De ser así, si alguien te está diciendo que te vas a enfermar o te vas a morir y vos aceptás la realidad, te pasa. ¿Es así? El cuerpo reacciona a lo que el cerebro le ordena. Es muy profundo eso. Pero sí es verdad que como nosotros nos sentimos, hay toda una rama también de estudio que se llama epigenética, que tiene que ver en cómo el ambiente puede influir, o sea, puede realmente afectar físicamente a nuestros genes y generar modificaciones en nuestro cuerpo. Entonces, sí es verdad que como uno se siente va a tener una repercusión. Está después obviamente en cada uno si uno se deja llevar por eso o no, pero no es cierto. Si uno tiene una enfermedad y dice, no, bueno, yo me voy a curar con un buen pensamiento, no, probablemente eso no ocurra. Si uno tiene una bacteria o tiene un virus, por más que ponga buenos pensamientos, van a necesitar un antibiótico o un antiviral. Pero claro, sí es cierto que hay emociones que pueden afectarnos y que pueden desencadenar ciertas enfermedades. Después la enfermedad hará su curso, pero sí pueden funcionar como desencadenantes, porque cuando nosotros nos estresamos, nos angustiamos, o en realidad todo lo que tiene que ver con lo emocional está relacionado también con hormonas en el cuerpo, y esas hormonas se sintetizan, se construyen, se arman adentro de nuestro cuerpo en función de determinadas señales. Hay toda una química de las emociones. Entonces sí, el cuerpo reacciona fisiológicamente, nosotros tenemos respuesta a nuestras emociones. Bien.
Se nos fue la hora del programa, se nos voló. Empezamos un poquito más tarde, así que nos vamos a pasar 2 o 3 minutitos. Valeria, yo quería preguntarte, los libros, estos de los remedios de la abuela, ¿los podemos conseguir en alguna parte? Y los que están por ahí en España o en Perú o en México, que suelen escuchar también el programa, ¿los pueden conseguir? ¿Hay forma? Sí, bueno, en Argentina están todas las librerías, están los Remedios 1 y 2 y también científicas. Para el exterior se consiguen en Amazon, y si no, yo tengo mi página de Facebook, que es Ciencia para Contar, y en todo caso, si les interesa, me escriben y ahí vemos qué distribuidor hay de siglo XXI que pueda acercarles el libro. Pero sí es conseguible, y en la página yo también voy subiendo información y voy contando cosas, así que me pueden seguir ahí también. Buenísimo, sí. Ciencia para Contar, recuerden los que están por ahí navegando en Facebook. Nada, yo ya tengo un montón de anuncios y cosas para decir, pero bueno, vale, ¿quedó algo en el tintero? ¿Quedó algo que quieras explicar o quieras decirle a la audiencia? Así ya prácticamente nos vamos despidiendo. No, en realidad rescatar estas ideas de que no necesariamente natural es inocuo, que es muy importante que tengamos una alfabetización científica porque nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, y que tampoco no necesariamente la tradición es incompatible con la ciencia, es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural, y es muy interesante investigarlo, pero eso no quiere decir que sea lo mejor que podemos hacer. La ciencia y la tecnología nos dieron muchos avances, y la verdad es que podemos aprovecharlos, y eso va a mejorar también nuestra calidad de vida. Bueno, nada, yo más que nada te quiero agradecer, Valeria, por estar aquí en el programa. La hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchas cosas, y está bueno que desde la ciencia bajen por ahí esos nombres raros que tienen todos los remedios. Está bueno que podamos difundir un poquito más y que la gente sepa que no todo está bien dentro de lo natural, pero no todo está mal, y que hay gente investigando eso natural también, como para llevarnos un poquito más de tranquilidad o de seguridad cuando nos vamos a tomar algo que nos dijeron que está bueno y después resulta que nos brotamos todos. Pero la idea es esa, es dar un lugar de difusión también para toda el área científica. Y nada, yo te despido y te doy las gracias absolutas, totales, por estar acá acompañándonos en Café Entre Libros. Nada, te dejo ahí, minuto para despedirte de la audiencia. No, bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que fue un placer, saben dónde encontrarme, así que, digamos, por mucha más ciencia, por muchos más libros, adelante nomás. Bueno, y ahí seguramente en el evento pueden entrar desde Café Entre Libros Oficial, entran al evento que se llama Entrevistas en Café Entre Libros, y ahí pueden encontrar todos los programas que estuvimos acá pasando cada viernes, y pueden enterarse un poquito más de lo que hablamos. Después están las grabaciones. Les voy a pasar unos avisos muy breves. El viernes que viene vamos a contar con la presencia de Sole Castro Virasoro. Ella escribió un libro, es muy loco, vamos a seguir con esa tesitura, está muy bueno, que se llama Mujeres Alfa y Hombres 2.0, nos vamos a reír un rato de nosotras y ellos, así que nada, los invitamos. El viernes 20 vamos a contar con la presencia de Marcelo Galeano, que es escritor argentino. El 27 festejamos los 100 programas, vamos a tener saludos, algunas noticias, algunas cosas interesantes. Nada, no se lo pierdan porque estamos preparando algo muy, muy interesante. Y les recuerdo, tenemos la revista de la Universal Radio, que ustedes la pueden encontrar desde launiversalradio.com. Ahí tienen una página, una pestaña que se llama Tu Revista. Por ahí pueden entrar a observar el último número y los números anteriores. Y la revista Luz de Dos Lunas, de Mariela Villegas, de México, y de Andrea Luna, de Argentina, sigue convocando a los escritores que deseen colaborar con microrelatos. Pueden enviar mensajes en Facebook, Luz de Dos Lunas, 2 con número, así que recuerden pasar por
el Facebook oficial de Café Entre Libros. Café Entre Libros oficial, todo junto. Así nos dejan un me gusta, nos pueden sugerir también algunos entrevistados. Nosotros estamos ahí ocupándonos de organizar la agenda. Creo que no me olvido de nada, espero no olvidarme de nada. Un saludo a mi amigo Jorge que me dijo que iba a estar por ahí en escucha, y a todos los que estuvieron escuchando, muchas gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este espacio de ustedes más que nuestro. Es un ida y vuelta entre los escritores, los científicos y todos los entrevistados y ustedes, los que escuchan, como cada viernes, 18 horas horario argentino, 22 horas España, 15 horas México, el resto saque la cuenta, haga la cuenta de su uso horario, como siempre les digo. Esta ha sido una nueva emisión de Café Entre Libros y yo me voy despidiendo. Les comento, Andrea Luna en producción general, Gema Luzgarda en promoción y marketing, y quien les habla, Silvina Zaneta en conducción, cada viernes, 18 horas horario argentino, por Universal Radio. Un besote, un abrazo para todos. Nos encontramos viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. La Universal Radio. Un año más junto a vos.